Bien, y saludamos a Matías Ragnerman, que es economista y que nos va a responder. Pregunta difícil, es la que planteamos. Sí. Pregunta difícil. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para ganarle a la inflación, para ganarle a los precios? Lo veo bastante complicado, ¿no? Sí, buenas noches. La verdad es que está muy difícil. En este contexto me parece que vamos a tener el cuarto año de caída del salario real, en donde va a haber un 25% de retroceso acumulado. Es decir, que un salario que en 2018 era de 100 pesos, hoy en día va a poder comprar 75 pesos, y es una caída muy importante. No se registraba algo desde la crisis del 98 al 2002, la crisis que terminó con la convertibilidad. Lo que pasa es que la inflación mediante, el golpe directo al bolsillo, como uno lo siente, es mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Que los salarios suben, los salarios nominales, o sea, el sueldo que yo cobro va creciendo. Lo que pasa es que los precios van creciendo todavía más rápido. Entonces, la caída del poder adquisitivo es más fuerte, más agresiva, por ahí que en la crisis de finales del siglo pasado, pero al haber inflación se siente mucho menos y eso lo hace, entre comillas, más tolerable. Ahora, Matías, ya está dificilísimo sobrevivir para la mitad de los argentinos y argentinas. Obviamente que es difícil hacer proyecciones, no sabemos ni cuándo va a terminar la pandemia, si va a terminar, pero haciendo un ejercicio de pensar en el largo plazo, los salarios de la Argentina y la situación de pobreza de los argentinos, ¿qué te imaginás en la pospandemia? Está muy difícil, porque el problema no es solamente el salario, sino también el nivel de empleo. El año pasado se destruyeron 1 de cada 10 puestos de trabajo, sobre todo los puestos de trabajo informales, lo de los sectores más desprotegidos, y eso explica, entre otras cosas, el aumento de la pobreza. Y si bien este año se está recuperando una parte, lo cual está ayudando a la mejora del consumo, sobre todo a la recuperación del nivel de actividad, que empezó relativamente bien el año, el problema es que la inflación arrancó también desbocada. Y no solo eso, sino que estamos en un momento en donde el dólar oficial, las tarifas de servicios públicos y los salarios, que son los tres grandes precios que tiene nuestra economía, están yendo por debajo del nivel general de precios. Entonces se está acumulando una inflación futura. Ahora Alberto Fernández, Martín Guzmán están en Europa intentando renegociar con el FMI, también con el Club de París, un poco el tema del pago de la deuda, porque si no tienen una buena salida ahí, si no se logra una reestructuración, si no se logra un nuevo acuerdo, va a haber que pagar esa deuda con reservas. Y pagar esa deuda con reservas implica menos poder de fuego del Banco Central y lo que sería muy probable a la salida de la pandemia, o sobre todo a fin de este año y después de las elecciones, una devaluación del dólar oficial, con lo cual no tendríamos tregua. Cuando termine el coronavirus se corregiría el dólar oficial, se aceleraría de vuelta los precios y los salarios seguirían perdiendo. O sea, entonces, se juega muchísimo en esta gira del presidente con Guzmán. Sí, lo bueno es que todavía, entre comillas, hay tiempo. Hay que hacer un pago al Club de París ahora en mayo, pero que no es tan importante, no es tan representativo como el pago que hay que hacer en septiembre y en diciembre de este año, con lo cual algo de tiempo hay. El acuerdo de Macri, para recordarlo, si bien no fue un acuerdo que favoreció al país, si bien no fue un acuerdo en donde la Argentina puso sus condiciones, sino que el Fondo Monetario las impuso, se firmó en 2 semanas. Entonces, no es definitorio, pero si el gobierno logra patear los pagos, patear los vencimientos de este año y sobre todo los del año que viene, podríamos tener algo de recuperación a fin de año. Vamos a introducir esta conversación al colega Ismael Bermúdez. ¿Cómo estás, Ismael? Buenas noches. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, yo un poco preocupado, ¿no? Digo, ¿es parte de la solución en la urgencia poner dinero en el bolsillo de los trabajadores? Estoy pensando en la tarjeta alimentar o en algún otro tipo de asistencia que está evaluando el gobierno por estas horas. ¿Esto es una solución de urgencia o no resuelve nada? Bueno, básicamente es un parche. Es un parche ¿por qué motivo? Porque los precios están subiendo de manera muy pronunciada, especialmente los alimentos básicos. Hoy conocimos que en la Dirección de Estadística y Censos aquí de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta alimentaria aumentó en los primeros 4 meses de este año un 20%. 20% le ha ganado, lógicamente, a lo que aumentó la jubilación, a lo que aumentaron los sueldos, etc. Sí, con un salario mínimo de... solamente en 4 meses. Ismael, un salario mínimo de 26.000 pesos por estas horas, ¿no? Va a llegar a 29.000 el año que viene. Sí, no. El salario mínimo, miren, el salario mínimo perdió un 36% perdió el salario mínimo en los últimos 3 años. Es tremendo. Y salió un estudio hecho por una cámara de comercio minorista y mayorista de Córdoba que dice que en los últimos 10 años
con relación a los alimentos básicos, el salario mínimo cayó a la mitad, para que se vea la magnitud. O sea, no estamos frente a una situación que uno dice... Ahí se nos entrecorta, ¿no? Sí, está en modo Daft Punk, digo yo, que se congeló. Así que Eli tiene una pregunta pregunta mientras rumbo arreglamos el Zoom de Ismael. Mientras ¿no? lo recuperamos, Eli tiene una pregunta. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Quería preguntarte ¿Qué tal? básicamente ¿por qué suben tanto? ¿Por qué se produce este aumento desproporcionado en los precios? ¿Y quién es el responsable de este aumento, ¿no? Porque me parece que ahí el gobierno está avanzando con controles de precios, pero no logra bajar la inflación. ¿Quién tiene la culpa de que aumenten tanto los precios? Yo creo que la responsabilidad es de la política macroeconómica, que no viene de ahora, sino que viene de hace 10 años. En los últimos 10 años, la Argentina es el tercer país del mundo con más inflación, después de Venezuela y de Zimbabue. Si, entre comillas, cambiáramos a los empresarios argentinos por los de otro país sin inflación, pero los trajéramos a la misma política económica, les trajéramos a jugar con las mismas reglas que se juegan en este país, lamentablemente tendríamos la misma suba del nivel de precios. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que los empresarios argentinos son vivos, digo? No tiene que ver con que sean vivos. Yo creo que tiene que ver con las reglas de juego que invitan a esta suba de precios, que es la que provoca la suba de precios. No sé, sí. No, pero digo, hace menos de 2 meses se pusieron o firmaron o acordaron un esquema de precios y salarios con los gremios por los cuales se preveía un aumento salarial por sobre la inflación, 4 puntos, había dicho en su momento Guzmán. Ahora, empezaron a negociarse las paritarias y los aumentos de precios surgieron antes. Lo vimos en la inflación de marzo y seguramente lo vamos a ver reflejado esta semana en la inflación de abril. Sí, lo más probable es que la inflación de abril esté también cerca del 4%, por debajo del nivel de marzo, pero en valores muy altos. Tenemos el peor año desde el arranque, en términos de arranque, desde el 2016, cuando devaluación y suba de tarifas mediante la suba de precios se había acelerado. Yo creo que hay toda una serie de factores que está acelerando la inflación, a diferencia de 2018 o 2019, en donde había un motor muy claro, que era el tipo de cambio, las sucesivas devaluaciones que había sufrido el dólar, los sucesivos saldos cambiarios y también los ajustes de tarifas. En este momento hay un compendio de cosas, hay muchos factores. Por un lado, el año pasado... Hagamos, Matías, un punto acá, en la multiplicidad de factores, porque le quiero preguntar por uno puntualmente que vos estabas hablando y que Eli te preguntaba a Isma sobre la responsabilidad de los empresarios en la inflación. Isma, ¿nos escuchás? Sí, perdón, pensé que seguían conversando con el colega. Es que te dijo Isma muy cariñosamente, ¿no? Entonces creo que te perdiste ahí. Faltó Ismael. No, evidentemente hay una responsabilidad del sector empresario que tiene que ver, digamos, que tiene una explicación económica y una explicación financiera. Cuando uno mira bien los datos de la Argentina, los precios de los alimentos han seguido prácticamente la evolución del dólar. Los salarios, por supuesto, no, la jubilación no, y por eso tenemos los niveles de pobreza que tenemos. Esa cuestión de que hayan seguido la evolución del dólar es en parte porque, bueno, muchas de las empresas aquí son filiales de empresas extranjeras y lógicamente hacen toda su estructura de análisis de costos, de precios, de rentabilidad en función no del peso, que es una moneda que está totalmente devaluada, sino justamente en función del valor del dólar, y bueno, y quieren tener los rendimientos correspondientes a las inversiones que ellos han realizado aquí, a los niveles de producción, en función de eso. Sí. Te interrumpo, digo, en este momento la inflación está aumentando por sobre el dólar, bastante, por el dólar está bastante planchado respecto de lo que está pasando con la inflación. Digo, entonces, ¿cuál es el margen? Digo, ¿cuál es el argumento por el cual yo lo estoy tomando. Ya lo sé. Vos estás hablando de un periodo. Estoy tomando todo un periodo porque nadie toma una decisión en función de lo último, digamos, de 2 o 3 meses. ¿Cuál es la razón por la que en los últimos meses se acentuó tanto, y recién lo decía Matías, que va a ser el cuatrimestre más inflacionario de 2016? Digo, ¿por qué se acentúa tanto ahora? Bueno, se está acentuando ahora en parte porque ha habido paritarias. Las paritarias están
no recomponiendo los salarios, sino tratando de compensar la enorme pérdida que tuvieron en los periodos anteriores, y en función de ese mayor costo salarial nominal, las empresas empiezan a seguir subiendo los precios de tal manera de mantener su participación en la torta. Cuando uno mira los informes del INDEC, ve que la participación de las ganancias empresarias y de los ingresos empresarios en la torta general ha crecido en condiciones en que la Argentina, en lugar de crecer, ha disminuido y se ha estancado y ha estado en recesión. A ver, o sea, la distribución... Sí. Asumo, Ismael, la presidencia de la Nación en este momento y los nombro a ambos ministros de Economía. Arranco con Matías. Primera medida, muy cortito, lo que puedan responder, primera medida que toman precisamente para poner freno a la inflación. ¿Qué es lo que hacen? Arrancá vos, Matías, dale. Para frenar la inflación en el corto plazo, yo creo que los acuerdos de precios, no los controles, pero sí los acuerdos, las mesas sectoriales, las mesas tripartitas, en donde el Estado, los empresarios y los trabajadores ponen algo de sí, me parece que es una buena medida para hacerlo rápido. Bien. Para hacerlo en el mediano plazo, creo que hay que apuntar también a la cuestión cambiaria, a dar certidumbre sobre que no se va a volver a devaluar el peso, que lamentablemente es algo que hoy en día le escapa al gobierno. Isma. Bueno, no, yo creo que estos acuerdos de precios no han resultado. Hubo acuerdos de precios en materia de carne y después cuando uno mira los índices de inflación del INDEC, lo que más ha aumentado ha sido la carne. Por lo tanto, no, yo creo que no, creo que eso no. Inclusive se han hecho todo tipo de trampas y de burlas justamente para tratar de sortear distintos controles que ha hecho el gobierno, y el propio gobierno ha sido un estímulo de la inflación desde el momento en que toda una serie de precios que están regulados por el Estado han tenido aumentos significativos. Ismael. Los aumentos de los combustibles, aumentos en las prepagas, aumentos en los peajes, bueno, todos precios que están regulados por el Estado, y ese también es uno de los motivos, respecto de la pregunta que recién me hicieron, de por qué en el último periodo la inflación ha ido para arriba, en parte también por la propia responsabilidad del Estado en el propio incremento de los precios de aquellos productos y servicios que están regulados por el Estado. Ismael y Matías, muchísimas gracias por estar en Fuego Amigo. Muy claras sus explicaciones. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y nosotros, Diego, nos vamos a un corte, pero se quedan del otro lado porque hay más Fuego Amigo.